saludo especial para todos ustedes. Y hoy volvemos nuevamente para compartir este mensaje precioso de las Escrituras, de la cual la Biblia nos enseña y nos lleva a un punto de meditar conforme las Escrituras y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Entonces esto es una misión como iglesia, porque todos somos templos del Espíritu Santo, y cuando somos templos del Espíritu Santo, en nosotros debe habitar el Espíritu de Dios. Y como templo o como iglesia, nosotros debemos de llevar el mensaje de las Escrituras a cada hogar, a cada familia, a cada rincón del mundo. Entonces hoy estamos con nuestro hermana y mi pastor está aquí con nosotros. Estamos aquí para deleitarnos en las profundidades de las Escrituras. Y el tema que hoy tenemos es: busquemos al Señor en tiempos difíciles. Yo voy a pasarle aquí a nuestros hermanos y mi pastor para que ellos también puedan decir lo grandioso y valioso que es estar en la presencia de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Les damos la bienvenida en esta hora, en estos momentos, para dar la gloria y la honra al Señor, para hablar de su palabra, para glorificarlo y honrarlo, y para expandir su palabra como Él nos manda. En el nombre poderoso de Cristo, bienvenidos a este hermoso encuentro. Dialoguemos en confianza. Para nosotros es un placer estar de nuevamente con ustedes, llegar a sus corazones, a sus hogares. Espero que ustedes tengan también esa paciencia que nosotros hemos tenido para estar nuevamente con ustedes. Para nosotros nos llenamos de regocijo y esperamos ese bonito respaldo de parte de ustedes. Gloria a Dios. Así que vamos a tener este tema de la cual hoy todos ustedes, los que están aquí con nosotros, vamos a mirar cuán difícil es cuando no tenemos la claridad, cuando estamos inseguros, cuando no hay esa confianza, esa plenitud en Cristo Jesús. Y de verdad que nos lleva a una situación de la cual creemos que no hay salida. Creemos que el Señor no nos está respondiendo. Y mire algo que yo quiero que ampliemos un poco, y es que aún en el silencio Dios responde. Amén, así es. Hoy le vamos a hablar del Salmo 25, que nos habla de la búsqueda del Señor, de cómo David buscaba al Señor en tiempos difíciles. El Salmo 25 nos enseña a buscar a Dios en los tiempos difíciles sin importar la razón. En este salmo donde David implora dirección, perdón y protección, ahora es en estos tiempos nos da a nosotros esa oportunidad, mi Señor, de implorar en momentos difíciles, cuando pasamos malos ratos, cosas difíciles, que no sabemos qué hacer, pero sabemos que para mi Dios no hay nada difícil. Lo que es difícil para el hombre, para Él no lo es. Así que busquémoslo, imploremos. Él está ahí, Él está esperando nuestro corazón, que abramos nuestro corazón a Él. Y bueno, sigamos adelante en su protección y en los tiempos, como dice, en tiempos difíciles busquémoslo. Y en tiempos difíciles no nada más, en todo tiempo, en todo momento. Dice el primer versículo, dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, ¿cierto? Cuando estamos hablando del alma, estamos hablando del fruto de que tiene el Señor en cada ser humano.
cuando nosotros estamos hablando del alma de la persona, estamos hablando de ese soplo de vida que el Señor nos dio. Por eso cuando el salmista decía, oh Jehová, alzaré mi alma, oiga bien, estaba alzando el espíritu para estar en comunión con Él. Oiga, mire, cuando el salmista, cuando David se metía de lleno en la presencia del Señor, no vamos a decir que David no tuvo sus errores, pero él se arrepentía íntegramente delante de los ojos de nuestro Dios y él seguía las indicaciones que el Señor le iba dando. Nosotros todos cometemos falencia, mis amados hermanos y amigos, pero nosotros no nos podemos quedar metidos ahí diariamente, postrados ahí en los errores, porque es que todos somos humanos. Aquí el único que no cometió error se llama Jesucristo. Fue el único que no comete errores. Pero nosotros tenemos que encomendarnos, como dice el salmista, comienza diciendo, oh Jehová, alzaré, levantaré mi alma. Oiga bien, cuando dice levantaré, oiga bien, esa palabra es una palabra pero totalmente llena de poder, llena del Espíritu Santo. Cuando dice levantaré mi alma, ese hombre estaba preciso y conciso de lo que estaba haciendo, pastor. Claro, porque ahí se ve como algo profundo del alma, en lo cual está pasando, está sucediendo, y él dice, pues en medio de esta tribulación, en medio de esta consecuencia que se está viviendo, yo miraré, yo volveré, yo estaré, yo confiado en que Cristo, nuestro Dios, está conmigo. Porque si miramos más adelante, ampliando el tema, de la cual, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Mire, algo que en los momentos más críticos, más difíciles de nuestra vida, cuando estamos pasando por situaciones de la cual hay donde se llora, donde se sufre, donde hay angustia, y donde el enemigo también se levanta con burla, donde el enemigo también se levanta con quererte ver peor de lo que estás. Ahí es donde uno debe decir, Señor, a ti iré. En medio de este dolor, en medio de esta angustia, en medio de este sufrimiento, porque todo eso ocasiona cuando estamos pasando por crisis emocional, física y espiritualmente, porque es un bajón, mis hermanos, que sucede en medio de tanto caos que la persona vive en ese momento. Y también vemos que eso es lo que el enemigo quiere, burlarse. Pero por eso él le aclamaba al Señor y le decía, Dios mío, en ti confío. Y terminamos diciendo, no sea yo avergonzado, Señor, tú peleas por mí, Señor, tú eres el que vas enfrente mío, Señor, tú eres el que me vas a dar la victoria. Esas son las palabras que yo puedo ver, o sea, la confianza que había en Dios. Y también dice, no se alegren de mí mis enemigos, como quien dice, Señor, sé que tú la victoria la tienes tú y nadie podrá contra ti. Cuando está diciendo, Dios mío, ¿cierto? ¿verdad? Dios mío, en ti confío. En ti confío. Oiga bien, y dice que nuestros enemigos, no vamos a pensar que los enemigos de nosotros solamente... Y el enemigo de uno es cualquiera que se deje utilizar por Satanás. Porque aún hasta la misma familia. Si es que la ha usado Satanás para entorpecer a alguien que está buscando la presencia de Dios. Hay muchas veces que se levantan de los mismos enemigos, se levanta de la misma iglesia, de los mismos llamarse hermanos. Porque es que nosotros también tenemos que analizar algo. El que crea que el diablo le va a aparecer con rabo y cacho, no, que no lo espere así de esa manera, que lo espere en un ser humano como nosotros y va a utilizarlo Satanás para... De esa gente era que decía el salmista que no se avergüence, que no se ríen de mí. O sea, por eso nosotros tenemos que estar muy pendientes de las cosas terrenales con lo celestial. Y hay muchas veces, mire, mis amados hermanos, vean, nosotros no podemos tener la mirada solamente puesto en la tierra, porque nosotros necesitamos la tierra, necesitamos para sobrevivir aquí mientras estemos aquí. Pero el día que nos vayamos, si nosotros no tenemos esa parte espiritual
ganada, conquistada, nosotros nos vamos a quedar en nada. Y bueno, sigamos, pasemos al 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Aquí ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Bueno, para mí quiere decir que no seremos confundidos. No nos dejemos confundir. Cuantos no sean confundidos ninguno de cuantos esperan ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. O sea que no nos dejemos confundir, no nos dejemos llevar por la ira, no nos dejemos llevar por las cosas del mundo. Que sigamos el camino recto, es lo que quiere decir, me entiendo que es lo que quiere decir esto. Mira, hermano, nosotros cuando tenemos la confianza en Dios, el Señor peleará por usted. El Señor pelea por cada uno de los que estamos aquí. Y no seremos avergonzados porque la victoria la da Dios. Y cuando Él aquí habla, los que se rebelan sin causa, mire, se van a levantar contra el pueblo de Dios, aún se van a levantar contra usted que está detrás de cámara. Alguien no le va a importar, simplemente va a querer verlo a usted destruido, lo va a querer ver usted acabado. Pero mire dónde está la confianza de este varón David. Algo que a uno le impacta en este pasaje que ya habíamos hablado, y es que, Dios mío, en ti confío. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Los que esperamos en Jehová sabemos que en algún día, no importa lo que se levante, lo que quiera pasar, todo el enemigo que se quiera meter en el camino para hacer una barrera, pero una barrera para mal. Entonces, para querer avergonzar al sabio, no. Dios pelea por su pueblo, Dios pelea por sus hijos, Dios pelea por su vida, amigo, por su vida, hermano. Pero ¿dónde debe estar su confianza? En Dios. El salmista nos da un ejemplo muy lindo donde no seremos avergonzados. Esa era la confianza que tenemos que tener. Esa es la que, porque muchas personas se van a levantar sin causa. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido yo la he tenido, de que se nos han levantado sin un motivo, sin haber, solamente porque sí? Querían hacer daño, querían apagar ese gozo, esa felicidad, eso que hay dentro de nosotros, que refleja que para aquellas personas son un obstáculo, porque ellos no ven espiritualmente lo que usted y yo vemos. Nosotros vemos conforme la palabra nos enseña, conforme la palabra nos guía, y ellos no quieren ver porque tienen una venda en sus ojos, y al tener esa venda en sus ojos, ellos no pueden ver como nosotros vemos. Entonces para eso ellos es como una barrera de la cual ellos mismos se han puesto. Amén, para no ver la gloria de Dios. Así es. Cuando dice que no se han confundido, estamos hablando de hay mucha gente que le viene a destabilizar la mente al ser humano. Cuando nos vienen hablando del Señor, pero al revés, en una doctrina de hombre, no doctrina de Dios. Cuando nosotros no podemos dejarnos confundir de esa gente, no podemos tener, porque seremos entonces avergonzados. Porque por eso nosotros tenemos que tener los hilos de las Escrituras, y lo tenemos que tener aquí en nuestro corazón y en nuestra mente para que nosotros no vayamos a caer en error. Mire, hay muchas formas del ser humano caer, Hay veces que, como decía la pastora hace rato, hay veces que con los mismos de la casa. Por eso la Escritura es clara y dice de los que habitan en tu casa, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los que habitan en la casa? Habitan en el hogar de uno y en este donde uno se relaciona. Y en este sitio que se llama iglesia. Entonces, mire usted, cuando nosotros pasamos esas pruebas,
esas etapas, mire, porque es que, vuelvo y le repito, el diablo, entre más la persona se cree sabio de su propia opinión, porque hay que Está más erróneo. hay más erróneo. Hay Mire, más porque es que error. hay muchas veces que hablamos de la emoción. Hablamos de una emoción y no hablamos con la unción, que es la que tenemos que tener. Que es muy distinta. Sí, cuando nosotros hablamos con la unción, nosotros Del Espíritu las Santo. emociones se van para otro lado. Y quiere que le diga, hay muchas veces que los profetas se equivocan por las emociones, porque no están hablando según la unción o según las emociones. Y eso mucho cuidadito, porque nosotros tenemos que entender y analizar de qué nos dicen, si verdaderamente nos están diciendo lo que es verdad. Y es que mire, este pasaje que sigue de la cual estamos hablando dice, muéstrame, oh Jehová, mire cómo le hablaba el salmista a Dios. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y esta es una palabra hasta motivadora para todos. Decirle a Dios, Señor, muéstrame. Porque día a día, amigos y hermanos, necesitamos decirle a Dios, ayúdame a entender, ayúdame, muéstrame cómo debo de andar, cómo debo de caminar, cómo debo de hablar, expresarme. Encamina nuestros pasos, guía nuestros pasos, nuestro sendero por donde hemos de andar para no tropezar. Por eso dice, enséñame tus sendas. En una parte habla que las sendas antiguas. Sí. Y mire que es un buen ejemplo porque estos primeros patriarcas, estos primeros profetas, estas primeras personas que estuvieron en aquella época nos dejaron un legado para guiarnos, un legado hermosísimo, un legado de la cual nos debiéramos de apropiar y de decir, Señor, de verdad, gracias por permitir conocer a aquellas personas, aunque sea en la revelación de las Escrituras, pero las hemos conocido de cómo sufrieron, cómo padecieron, pero seguían firmes, seguían, como quien dice, en la brecha, y sabemos que la brecha es Jesucristo. Cuando nosotros estamos hablando de las sendas antiguas, estamos hablando del evangelio que dejó nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros nos ponemos a analizar las escrituras, cómo la estamos llevando, porque es que hay un evangelio, hoy en día un evangelio muy moderno, un evangelio liviano, que nosotros estamos alejados de las sendas antiguas. ¿Cuál es el evangelio liviano? Aquel evangelio que lo está poniendo, la doctrina la está poniendo el hombre. Y no seguimos las sendas antiguas, porque nosotros hay que hacer una aclaración, mis amados hermanos y amigos, que nosotros no podemos decir que este evangelio se ha modernizado porque Jesucristo ha venido una sola vez. Si había venido otra vez Y el evangelio es el mismo. y había modificado, la Biblia sí estaba modificado, pero la Biblia, las escrituras, es para hablarlas como tenemos que hablarlas y es para llevarlas como debemos de llevarlas. No por emoción, sino por unción. Del Espíritu Santo. El mismo ejemplo lo está dando el mismo salmista. El mismo porque ninguno fueron perfectos. El único, como dijo el pastor, perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron errores, pero ¿qué? Ellos buscaban y enseguida la senda. ¿La senda cuál es? Nuestro Señor Jesucristo. En todas esas enseñanzas, cuando Jesucristo iban directamente a Dios y pedían perdón, se arrodillaban y pedían perdón de todo corazón. Arrepentimiento y convertimiento, hermano. Porque seamos sinceros, hermano, hay que arrepentirnos de corazón y convertirnos con el alma. Mente y corazón. Ahora cuando estamos hablando de arrepentimiento, yo creo que yo no debo de estar echando mentiras sin haber necesidad. Porque si yo estoy echando mentiras, no hay cambio. No hay cambio. Mire usted una cosa, los mentirosos, ninguna clase
de pecado se llama pecado así delante de Dios, así no. Todos son parejitos. Entonces nosotros no nos podemos basar que no, que es una mentira piadosa, no, eso no es Mentira chiquitica. eso no está en el contexto bíblico siquiera. Cuando nosotros estamos, delante de Dios, grande o pequeña es pecado. mire, hay veces que nosotros pensamos que el que cometió pecado fue aquel el que le quitó la vida a aquel otro. Y vamos a ver que yo porque me fumo un cigarrillo o digo una mala palabra, he hecho una mentira, resulta que este pecado mío está igualito a aquel. Entonces nosotros no podemos sufrir de conformismo y no podemos hacer las cosas porque otro las esté haciendo. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos indique. Ahora, otra cosa que hay que resaltar. Hay muchos buenos hermanos con buenas doctrinas, porque la doctrina es la que es la escritura, la palabra de Dios. Esa es la doctrina. Nosotros no podemos desfiarla, porque si nosotros le quitamos o le agregamos, no tenemos salvación, dice la escritura, ni en este siglo ni en el venidero. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios concisos y precisos. Así que de verdad la estamos pasando delicioso y ahorita nos vamos a tomar un precioso cafecito aquí en este momento de dialoguemos en confianza. La verdad que aún ahí tenemos también unas empanaditas caseras que se han hecho aquí en casa y queremos darle como que ese sabor, ¿cierto? A ver, yo voy a tomar la mía. De verdad que ha sido un día agradable, un día espectacular y este tema precioso de la cual hoy estamos tratando con ustedes. Busquemos al Señor en tiempos difíciles. Dialoguemos en confianza. Cuando estamos dialogando en confianza, nosotros tenemos que tener la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos esa confianza, vea, hay muchas veces que nosotros hablamos de como dijo Jacob cuando maldijo a los hijos. Entonces le dijo Simeón, pero fue que usted me maldijo. Entonces dijo, de aquí, de los dientes para afuera. Nosotros tenemos que buscar a nuestro Señor de corazón. En todo tiempo. De corazón, no de los dientes para afuera. Ahora, otra cosa. Nosotros tenemos que estar muy preparados porque el enemigo se está levantando, tomando gente de otras iglesias para venir a confundir las iglesias del Señor. Nosotros no podemos caer en esos errores. Nosotros tenemos que hacer como un equipo de fútbol, mis amados amigos y hermanos. El equipo de fútbol tiene 12 personas. Si no hay cambio, tiene que terminar el partido los mismos 12. Y si se van lesionando, ese tiene que ir saliendo. Nosotros, si habemos 4 o 5 en la iglesia, lo que llevemos la palabra de Dios, no podemos darle el espacio a gente que venga de afuera sin todavía estar concisos y precisos y seguros de lo que estamos tratando. Justamente. Así que con estas empanaditas caseras de la cual están aquí con nosotros le vamos a echar un delicioso picantico. Entonces para darle otro saborcito. No le voy a echar mucho, pastor, picante, por favor. Bueno, de verdad que esto es de gran bendición poder compartir con ustedes, hablar del mensaje de la palabra. Busquemos al Señor en tiempos difíciles, aunque usted crea que no hay solución, aunque usted crea que la vida no le va a alcanzar, pero quiere que le diga algo. La última palabra en todas las respuestas que usted tiene en su corazón, o todas las inquietudes que usted tiene en su corazón, las tiene Dios. Ahora, otra cosa. No podemos buscar al Señor solamente en tiempos difíciles. Tenemos que buscarlo a Él en las buenas En todo momento. y en las malas. En todo momento. Hay veces que nosotros le damos gracias al Señor, estamos agradecidos de Él cuando nos viene una bendición de dinero. ¿Y qué más bendición que nosotros tenemos que darle gracias a nuestro Señor con este soplo de vida que todavía tenemos, que estamos andando, todavía estamos pregonando la palabra de nuestro Dios, todavía estamos llevando ese mensaje, que hay mucha gente que lo necesita,
y Dios se ha placido todavía hasta este momento de tenernos vivos. Por eso, para ti que crees que sabemos de que en estos tiempos se nos acumulan deudas, se nos acumulan quizás situaciones difíciles con la familia, porque de todo esto vivimos, hay persecuciones. Vemos que en partes de la escritura nos habla que para estos tiempos de la cual estamos viviendo, como en Mateo, hambre, pestilencia, terremotos y todas estas tragedias que suceden en diversas naciones, en diversos países, causan tristeza, causan dolor. Pero mire que aún vemos a este salmista David, donde él le decía al Señor en sus palabras de aquí que le salían del alma: en ti confío. Pastora, vea, cuando usted está diciendo de que, por ejemplo, hay tristeza, hay agobio, hay muchas veces que la gente tiene una alegría por fuera, pero internamente está muy dolido, está muy golpeado, está muy herido, y hay muchas veces que no lo dan a demostrar. Pero el Señor sí sabe cada sufrimiento del ser humano. Cuando nosotros tenemos un sufrimiento interno, ese sufrimiento que no sale para afuera, el único que puede curar toda esa dolencia y todas esas cosas se llama Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que buscarlo a Él. Por eso estamos diciendo, hay que buscarlo en las buenas y en las malas, y como dice la hermana Micaudé, en todo momento. Amén. Así es. Seguimos en los textos. Sigamos el 5. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Mire algo que notamos aquí: en ti he esperado todo el día, como quien dice. Sé, confío, que aunque esté pasando por donde esté pasando, ayúdame a ver tu rostro. Encamíname. Algo que encamíname, oh Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, como siempre, estarán siempre en todo momento. Acuérdate que yo estoy aquí. Mira, si nosotros podemos analizar, por ejemplo, el libro de los Salmos y vemos la decisión de David, que hay muchos que dicen, no, pero él pecó. Sí, Señor, él era ser humano y él cometía errores, pero ¿a dónde iba él a conciliar? No iba ante el vecino, no iba ante el amigo, iba a la presencia de Dios. Ahí es donde nos tenemos que humillar, ahí es donde nos tenemos que doblegar todo. Hay muchas veces que nosotros ponemos más la mirada en el hombre que en Dios. Amén, así Y es. al Señor lo dejamos colgado en el callejón. Nosotros tenemos que tener a nuestro Dios aquí en la mente, en nuestros corazones, para que Él pueda agradarse de las obras que nosotros estamos haciendo, y Él es el que nos va a dar cada día la inteligencia y la sabiduría que nosotros necesitamos. Por eso mire que el 7 nos dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. O sea, él reconocía que había fallado en su juventud, él reconocía todo lo que había sucedido por errores que se cometieron. No te acuerdes. Conforme a tu misericordia, él clamaba misericordia. Acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Mis hermanos, amigos, y esto es algo que vamos a tratar un poco hoy. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir: o hago lo bueno o hago lo malo, camino por el bien o camino por el mal. Porque
todo lo que usted hace bajo la cobertura de Dios es una guía muy linda. Pero cuando usted se deja llevar por influencias, por caminos distorsionados, es lógico que usted va a recibir su recompensa, pero no una recompensa divina, sino de su mismo error. Entonces, aquí vemos algo en este pasaje, y es que cuando él dice, él habla de los pecados de su juventud, de las rebeliones, le dice al Señor, acuérdate conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, y por tu bondad, oh Jehová. Aquí, bueno y recto es Jehová. Mire lo que le sigue diciendo al Señor. Es que tú he cometido los errores, pero Señor, ten misericordia y tú sigues siendo bueno. En medio del juicio, del castigo, de saber uno que cada error que uno cometa trae una consecuencia, y la consecuencia tiene un precio. Entonces dice, bueno y recto Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores su camino. Cuando usted está ahí recordando lo que decía el salmista, ¿cierto? Perdona los pecados de mi juventud. Pero lo que pasa es una cosa, vea, que él estaba recordando lo que él fue, más no es lo que él era en ese momento. Lo que él había, perdón, pastor, lo que él había hecho. Sí. Que él reconoció que lo había hecho mal. Claro. Pero a tiempo fue a los pies de nuestro Señor. Y esa Dios es la oportunidad Todopoderoso. que Dios nos da de reconocer los errores y ir a la presencia de Dios y pedir perdón, hermanos. Con eso está diciendo el salmista que todos tenemos un pasado. Cuando está hablando del pasado, no está hablando del presente. Cuando nosotros estamos haciendo, hicimos lo que hicimos en el pasado y nos metemos en el presente, nos metemos en el mismo pasado, le digo una cosa, que estamos perdiendo el tiempo. Estamos desubicados totalmente. Estamos haciendo lo que al Señor no le agrada. Por eso nosotros, cuando el salmista dice, cuando él reconocía, así tenemos que reconocer nosotros también, reconocer nuestro pasado, nuestros errores, pero que ya no los podemos seguir viviendo. El que esté viviendo la misma cosa puede estar segurito. Y decía que estoy borrado del mapa. Así que busquemos al Señor en tiempos difíciles. Y vea lo que sigue diciendo, que lo que sigue diciendo aquí. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué quiere decir aquí? Que Él está con nosotros en todo momento, como vuelvo y digo, Él en todo momento está. Él nos encaminará por sus sendas, por sus caminos rectos, que lo sigamos como Él quiere que así sea, y Él nos encaminará y nos llevará a donde tengamos que ir. Lindo mensaje. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Lo que estaba diciendo la hermana que reconocía el salmista. Nosotros tenemos que hacerlo de corazón. Porque si nosotros no lo hacemos de corazón, lo estamos haciendo de los labios por fuera. Y nosotros podemos estar engañando al vecino, podemos estar engañando a ustedes que están viendo por allá, pero al Señor no le engaña a nadie. Y si yo me voy a cuidar de ustedes y no de nuestro Señor, estoy perdiendo mi tiempo. Nada hacemos. Nada hacemos. Y bueno, como vuelvo y digo, Él es el Todopoderoso, Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él está en todos lados. Sí. Nosotros tenemos que tener, oiga, en cuenta, un muchacho en una ocasión le decía a un niño pequeño, le decía, el peladito pequeñito por ahí, teniendo mucho, tenía 5 añitos, y estaba evangelizando a un muchacho como de 20 o 24 años. Y el muchacho de 24 años le decía que Dios no existía, para él verlo, y él decía que Dios sí existía. Resulta de que el muchacho grande estaba clavando un alambre, y el peladito se montaba por un palo redondo. Y resulta de que en ese momento el peladito se montó por el palito, y el palito se dio vuelta, y el peladito cayó para sobre el alambre y se rajuñó y le sacó sangre. El mayor le decía, mire, ya te estás dando cuenta de que, vea, mire, cómo te rajuñaste, si yo te había estado cuidando
no todavía rasguñado. El niño le dijo, no vaya a pensar que él la pena me tiene a mí, él tiene a muchos y en este momento estaba cuidando a otro y se cuidó conmigo. Imagínense, y es la realidad. Dios tiene tanto amor y misericordia que Él nos cuida a todos. Él es omnipotente, omnisciente, Él es todo. Omnipresente. Él está en todos lados. Él es el principio, Él es el alfa, Él es la omega. Entonces, mi hermano, mi amigo, Él es Dios. Y no podemos cometer pecado porque Él no nos esté viendo, por ejemplo, porque yo salí de la presencia de la mujer, porque yo salí de la presencia de la iglesia, no puedo estar cometiendo pecado por allá, porque si yo me estoy ocultando de la esposa o de los hermanos de la iglesia, entonces, vuelvo y lo repito, estoy perdiendo el tiempo. Por eso en la parte de la que estamos aquí, el 10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordiosas y verdad para los que guardan su pacto. Miren lo que dice aquí, para los que guardan su pacto y su testimonio. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Grande o pequeño delante de Dios es pecado, y todo pecado trae consecuencias. Por eso, como lo habíamos dicho, busquemos al Señor en tiempos difíciles para que el Señor también, así como este salmista, tenga misericordia de nosotros. Vean cómo Él reconoció el pecado. Así tenemos que hacer nosotros, reconocer cuando hacemos mal y cuando hacemos el bien, pero más que todo cuando hacemos el mal, reconocerlo delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos escucha y nos ve. Por eso es que hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Oye, vea, como dice todas las sendas de, oh Jehová, misericordioso. Oiga bien, la misericordia es la que sobreabunda en Él. Ustedes sí se creen una cosa, mis amados hermanos, si el Señor tuviera la mente de un ser humano aquí en la tierra, ya el mundo lo hubiera acabado. Por eso, aunque tus pecados sean como el carmesí, negros, que sean lo más peor, cuando uno va al arrepentimiento, cuando uno va al conocimiento, cuando uno va a la verdad de Cristo y va al clamor que llega a los cielos y Él escucha la voz de sus hijos, la voz del que clama, del que Él ve que tiene, de que sus hijos están necesitando de Él, Él responde. Y Él tiene misericordia, así como lo hizo con David, Él tiene así como lo ha hecho conmigo, así como lo ha hecho con cada uno de mis hermanos los que están aquí. Todos hemos tenido un pasado, todos hemos tenido fracasos, todos hemos tenido victorias, pero todos necesitamos reconocer que solamente en Dios hay transformación. Ahora, si el que está oyendo el mensaje, los hermanos o amigos que estén pensando de que aquí yo, porque ya tuve 20 años, ya yo me puedo retirar porque ya yo me gané el galardón con nuestro Señor. Aquí no se pensiona nadie. Aquí el que persevera hasta el fin es el que va a tener el galardón. Aquí no hay pensiones, aquí no, que porque ya tuvo, si la persona tiene 20 años y se retiró, lamentablemente perdió los 20 años. Así es, tenemos que estar, como les repito, delante de su presencia todos los días, a cada momento, si es posible, orar, clamar, así como lo hacía David, en su presencia y a sus pies. Hay una adoración que no sé si mi hermano se la sabe, que dice: en su presencia, Señor, quiero vivir. En su presencia, Señor, quiero estar, atendiendo a la voz de su palabra, dándole gloria, honra y majestad. Muy linda, de verdad que estar en la presencia es algo que fluye. Pastora, vamos a leer el 11, dice: por amor tu nombre, oh Jehová, perdóname también mis pecados que son grandes. Perdonarás mis pecados que son grandes. Mire, cuando está hablando
Hay veces que nosotros decimos, no, pero es que yo el pecado que cometí es pequeñito, porque mire usted, yo lo que le hice fue una broma a aquel y lo que le eché fue una mentirita piadosa. No, pecado tenemos que catalogarlos grandes delante de la presencia de nuestro Dios. Porque si estamos siguiendo las escrituras, tenemos que seguir este manual. Tenemos que analizar todos estos versículos. Y aquí es el manual de todo lo que nosotros debemos de hacer. Y en qué confiar, y en qué debemos de confiar, y a dónde debemos de poner la mirada. Dialoguemos en confianza. Amén. Así que hemos traído este precioso tema para ustedes y queremos que pueda usted deleitarse, que saque tiempo, que lo pueda compartir. Gracias por ese like que nos da, gracias por ese comentario que hace. De verdad que los queremos de verdad, de una manera que ustedes mismos, no hay palabras para decirle de agradecimiento de ver cuántas personas, aunque sean 2, 3, para nosotros es de mucha importancia, porque de verdad esos comentarios que ustedes dejan nos dan aliento, nos dan más ganas de decir, de verdad vamos a seguir llevando el evangelio, porque ese es el compromiso que tenemos nosotros con Dios. Ese es como quien dice, cumplir esa parte donde dice ir y predicar el evangelio, llevar el mensaje de la escritura. Eso es lo que nosotros hacemos. Extender su palabra por todo el mundo a través de sus redes y seguir adelante. Bueno, yo les doy las gracias por estar escuchándonos, por las gracias primero a Dios y después a ustedes por escucharnos. Y bueno, muy buenos días, que Dios les bendiga. Para nosotros ha sido un placer llegar de nuevamente a sus hogares, a sus corazones. Esperamos que cada día nos vayamos multiplicando más y que la palabra de Dios pues, sea una semilla que estemos sembrando en sus corazones y en sus mentes, para así nosotros estar estabilizados en las cosas de Dios, para que seamos cada día voceros y llevar este precioso mensaje que es de la palabra de Dios. Para nosotros ha sido un placer estar de nuevamente con ustedes y que Dios los bendiga ricamente. Delicioso esas empanaditas caseras. Y ese picantico estaba súper delicioso. Y ese cabecito. ¿Y el acompañante? Ustedes. Ustedes y nuestro Señor y ustedes. Amén.